Este fin de semana se dio el anuncio de parte del señor presidente de la República en el sentido de la intención de designar al que fuera jefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz. Y hemos hablado toda la mañana de esa situación, de la posibilidad jurídica que efectivamente existe, del asunto de una posibilidad mucho más lejana de recuperar la libertad, pero lo cierto es que el presidente Petro, cuando hizo el anuncio, lo argumentó diciendo que el proceso de paz entre el gobierno del expresidente Uribe y los paramilitares aún no ha terminado y que faltan muchas verdades por saberse. Señor expresidente Iván Duque, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Gustavo, un saludo muy especial para usted, sus compañeros de la mesa y toda la audiencia de Caracol Radio. ¿Usted entendió el argumento del señor presidente de la República como una especie de reclamo al gobierno del expresidente Uribe? Mire, yo creo que lo que es interesante, Gustavo, es saber qué hay detrás de esto. Usted recordará que Salvatore Mancuso ha tratado por la puerta de atrás de meterse a la JEP y eludir la responsabilidad que tiene con Justicia y Paz en Colombia, que es en nuestro país responder por los crímenes que cometió y también pagar cárcel por los crímenes que cometió en Colombia. Él no fue condenado en Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad. Él tiene crímenes de lesa humanidad en Colombia. Y lo que ha buscado siempre es eludir la cárcel y eludir la responsabilidad. Por eso se quería meter por la puerta de atrás a la JEP, para que con el argumento de verdad, entre comillas, no tuviera pena carcelaria y gozara de todos los beneficios de quienes pueden asistir a la JEP. Y ahora esta designación de gestor de paz es para empezar a hacer la camita para justamente cumplir ese objetivo que él tiene. Pero lo que hay detrás es eludir la responsabilidad con Justicia y Paz, eludir la cárcel y, por supuesto, eludir toda esa verdad que el pueblo colombiano sigue reclamando de parte de él. Señor expresidente, en todos los escenarios, incluido el de la camita para la JEP, ¿tendrá que presentar pruebas de lo que está diciendo o no? Seguramente, lo que pasa es que usted se da cuenta, Gustavo, que es muy difícil que con tantas verdades que se están diciendo, el acervo probatorio permita verificar lo que muchas veces se dice. Salvatore Mancuso ha tenido una práctica a lo largo de los últimos 20 años y es que cada vez que quiere ganarse alguna canonjía sale y amenaza y dice y echa un cuento, nunca con pruebas. Y lo que vimos en los últimos días, pues obviamente ha sido también una serie de ataques al expresidente Álvaro Uribe por parte de algunos sectores, tratando de vincularlo nuevamente con infamias con el paramilitarismo. Y como lo puse en un trino, pues, ¿cuál fue el gobierno que los sometió a la justicia? ¿Cuál fue el gobierno que los llevó a la cárcel? ¿Y cuál fue el gobierno que los extraditó? Fue el gobierno de Álvaro Uribe. Entonces, si el señor Mancuso sigue con las infamias, pues más le vale que muestre pruebas de todo lo que está diciendo, que no las va a tener, pero además que no busque por la vía de ser gestor de paz o por la vía de la JEP, eludir la responsabilidad que tiene de pagar cárcel en Colombia por crímenes de lesa humanidad, que es una prerrogativa de Justicia y Paz. Expresidente Duque, que se nombre criminales gestores de paz, pues no es algo nuevo. El mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez lo hizo con alias Karina, que era una de las peores líderes de la guerrilla, la sacó de la cárcel y la nombró gestora de paz. ¿Por qué es distinto con Mancuso? ¿Qué hace la diferencia? No, mire, yo no hago evaluaciones sobre eso. Yo le puedo hablar de parte mía. Las únicas designaciones que nosotros teníamos de gestores de paz eran gestores de paz, por ejemplo, en el caso del señor Cuellar del ELN que estuvo ahí, o en el caso de Francisco Galán. Eran justamente porque se trataba en su momento de que estas personas siguieran contribuyendo a la desmovilización, el desarme y la reinserción. Yo personalmente no estoy de acuerdo con tener criminales como gestores de paz. Los criminales tienen que estar en las cárceles. Los criminales tienen que pagar por las penas que han cometido. Mire, le voy a dar otro caso. Lo que estamos viendo ahora con las disidencias. Personas que nadie sabe dónde están, nadie sabe si siguen en las operaciones de narcotráfico. Nombrar los gestores de paz, pues es sencillamente limitar la capacidad de la fuerza pública para proteger la vida, honra y bienes de los colombianos en distintos lugares del territorio nacional. Yo creo que cuando se habla de paz, tiene que partirse de una base y es la suspensión de las actividades criminales.
Pero nombrar gestores de paz de miembros de grupos que siguen narcotraficando, extorsionando, asesinando, cometiendo actos de terrorismo, afectando la infraestructura, es sencillamente limitar la capacidad de la fuerza pública en todo el territorio nacional. Expresidente, ¿usted cree que la fuerza pública está atada de manos? Yo creo que está desorientada, Gustavo. Esa es la realidad. Mucha gente dice desmoralizada. Bueno, puede ser que algunos se sientan así, pero yo lo siento más desorientados, porque no reciben instrucciones sobre cuáles son las metas, no pueden bombardear, no pueden salir a atacar a unos criminales porque a uno los nombran gestores de paz. Fuera de eso les piden que por favor se refieran en términos respetuosos a los honorables miembros del ELN, entre comillas. Entonces es una fuerza pública que dice, bueno, yo salgo a defender la vida, honra y bienes de los colombianos, enfrentándome a los criminales, y los damos de baja o los capturamos, y lo que nos vamos a ganar es una persecución por parte de sectores gubernamentales, o lo que es aún peor, vamos a ser entonces expuestos y señalados como enemigos de la paz. Entonces una fuerza pública que no tiene claro cuáles son los objetivos a lograr, que no están supervisando sus indicadores para la reducción de los delitos más importantes, pues es una fuerza pública que está perdiendo la capacidad de cumplir su propósito constitucional. Sí. Expresidente, usted decía hace un momento ante la pregunta de Diana que en su opinión, digamos particular, no deberían las personas que todavía están atentando contra infraestructura y en general cometiendo delitos ser nombrados como gestores de paz, pero ese no es ya tampoco el caso de Mancuso, que pues lleva por fuera de Colombia 15 años. El caso de Mancuso es distinto, Espinosa, pero es que volvamos a lo que hay detrás de lo de Mancuso. Ustedes saben que Mancuso ha sido una persona que siempre ha tratado de eludir la responsabilidad de responder ante justicia y paz. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque él fue extraditado a Estados Unidos para cumplir unas penas por narcotráfico. Él no fue extraditado para cumplir penas por violaciones de derechos humanos o por crímenes de lesa humanidad. Eso lo tiene que adelantar en Colombia y lo tiene que adelantar en Justicia y Paz. Usted recordará que durante mi gobierno hubo varios intentos para que Mancuso entrara a la JEP por la puerta de atrás. ¿Qué buscan ellos? Primero, que no tengan cárcel. Y segundo, si usted se da cuenta, entre comillas, cuando alguien dice toda la verdad, no tiene extradición. Entonces, esa es una forma subrepticia también de darles nuevamente el incentivo de volver a sus viejos negocios, de volver a sus viejas propiedades, de volver de pronto a su perniciosa capacidad de influencia criminal, y sobre pretexto de la verdad no pueden ser ni extraditados ni mucho menos pagar cárcel. Eso es lo que hay detrás de las intenciones de Salvatore Mancuso. A ver, Espinosa, usted mientras hablábamos recibió una información muy confiable de un pronunciamiento en minutos sobre Mancuso de Justicia y Paz. Cuénteles a los oyentes y al expresidente Duque de qué se trata. Es así, Gustavo, es una decisión de 26 páginas de la magistrada Alexandra Valencia de Justicia y Paz. Es posiblemente la magistrada que mejor conoce la estructura paramilitar del bloque Catatumbo, que es, entre otras cosas, la que lideraba el señor Mancuso, la que lo ha juzgado en todos estos años en Justicia y Paz, y lo que ha hecho esta decisión, Gustavo, es repetir y reiterar la orden de captura que hay contra Mancuso, que la orden de captura sigue vigente y que él tiene que, si vuelve a Colombia, ingresar a una cárcel para seguir cumpliendo con esos delitos que en Colombia todavía tiene pendientes. La decisión, Gustavo, se va a conocer hoy en minutos, pero yo se lo puedo anticipar ya en Caracol Radio, y esto además quiere decir una cosa adicional, y es que para Justicia y Paz y para sus magistrados, la decisión del presidente Petro es por lo menos complicada y confusa de nombrarlo gestor de paz. Expresidente, en la cárcel como gestor, pero en la cárcel. Pues afortunadamente Espinosa saca esa noticia porque pues valida los argumentos que yo les he dado. Y ese Justicia y Paz tiene que seguir manteniendo la línea argumental, la línea de sanción y la línea de sometimiento a la cual ellos se hicieron acreedores. Y eso implica que Mancuso no podrá hacer ninguna de esas piruetas que tenía pensadas, que tendrá que venir a la cárcel y que tendrá que responder desde la cárcel en Colombia por los crímenes de lesa humanidad que cometió. Fernando, ¿usted le quiere cambiar de aguas al expresidente Duque? Sí, estas aguas son, si se quiere, mansas o no mansas, pero bueno, expresidente, con los buenos días, hay un dicho que quisiera traer a colación para la pregunta que le voy a hacer.
ganarse indulgencias con avemarías ajenas, es decir, obtener mérito de algo y hacerlo pasar por propio. Y lo pongo de presente por la discusión en torno a quién se le puede atribuir el éxito o la victoria por el fallo de la Corte Internacional de Justicia en torno al diferendo limítrofe entre nuestro país y la dictadura nicaragüense. El gobierno Petro, como usted bien sabe, sacó pecho en torno a ese logro, pero expresidentes como usted han criticado esa autoatribución. ¿Qué quisiera decirnos a ese respecto? Bueno, Hernando, primero un saludo muy especial para usted y reconociendo siempre su condición de jurista, pues yo empiezo por una enseñanza que recibí de mi padre hace muchos años y mi madre, y es que cuando uno es caballero, uno no cobra victorias que no le pertenecen. Aquí hay que tener una cosa clara, y es que el equipo jurídico que defendió a Colombia, sobre todo en lo que son las demandas Nicol 2 y Nicol 3. Nicol 2, la de Plataforma Continental, y Nicol 3, la de presuntas violaciones a los derechos de Nicaragua, fueron los doctores Carlos Gustavo Arrieta y Manuel José Cepeda, con una gran participación de la Armada Nacional y una gran participación de la Cancillería. Fueron más de una década de intervenciones consistentes. ¿En qué consistió el trabajo de ellos? Después de que Colombia se retiró de la competencia de la Corte Internacional de Justicia, ustedes recordarán que había un año de interregno donde si se instauraban nuevas demandas, pues Colombia tendría que contestar, porque no contestarlas significaría prácticamente acceder a las pretensiones de Nicaragua. Entonces, ese equipo hizo la respuesta a esa demanda, hicieron la contrademanda, hicieron las réplicas. Y cuando llegué yo a la presidencia de la República, mantuve el equipo jurídico que estaba ahí, mantuve a los agentes y se preparó la estrategia de las dúplicas, que era la última etapa procesal que quedaba. Se presentaron los argumentos escritos en el caso de Nicol 2, la de Plataforma, y de Nicol 3, que fue la de presuntas violaciones. El año pasado tuvimos el fallo sobre las presuntas violaciones por parte de Colombia a los derechos de Nicaragua, y la gran mayoría de las pretensiones de Colombia se ganaron. Y eso fue algo muy importante. Y fuera de eso, se había dejado toda la etapa escrita, argumentada, y lo único que quedaba pendiente era una audiencia oral. Reconociendo además que con el equipo jurídico durante mi gobierno decidimos que hicieran presencia en las audiencias orales representantes del pueblo raizal. Entonces se mantuvo una argumentación. Llegó el nuevo gobierno, cambió los agentes, puso nuevos agentes para que fueran a la última audiencia oral con los argumentos que habían diseñado los doctores Cepeda y Arrieta, y eso sencillamente está documentado. Ustedes entran a todos los documentos que expuso Colombia y lo contrastan con la última audiencia oral, ahí lo van a encontrar. Con una sola modificación. Se abrió una posibilidad que a mi juicio fue un error, que sirvió para algunos salvamentos de voto en lo que tenía que ver con la posibilidad de que Colombia aceptara una delimitación, que Colombia no puede aceptar delimitaciones de terceros porque los límites de Colombia solamente se pueden modificar por un tratado que sea además ratificado por el Congreso. Entonces, pasa todo esto, se gana el fallo y el gobierno sale a decir, aquí ganamos nosotros, todos los demás nunca defendieron los intereses de San Andrés. Eso es mezquino. Ahora, ¿le quieren dar crédito a los agentes que fueron a la última audiencia oral? Denles el crédito de haber ido a la última audiencia oral, pero el triunfo es un triunfo de la institucionalidad colombiana, de una línea de argumentación y sobre todo de una política de mantener la línea conceptual, argumental y probatoria de manera fiel durante más de 10 años. A eso se debe el triunfo en este fallo de Plataforma Continental Extendida. Expresidente Iván Duque, algunos sectores sostienen que no se debe hablar con el presidente de Nicaragua. ¿Usted qué piensa? A mí me preocupa, Gustavo, porque es que en los últimos días hemos visto, no sé, unos discursos muy bravucones desde San Andrés y además se habla con mucha fuerza y demás, pero resulta que hay unas zonas grises en el discurso porque dicen otros perdieron el mar. Es decir, cuando un presidente dice perdieron el mar,
está reconociendo el fallo de 2012. Y Colombia ha dicho que el fallo de 2012 es inaplicable. ¿Por qué ha dicho Colombia que es inaplicable? Porque altera tratados con terceros estados, cosa que no debe hacer la Corte Internacional de Justicia porque está para resolver conflictos y no para crear conflictos, porque no reconoció derechos ancestrales que vienen desde títulos de la corona, y algo además peor, porque hace unas delimitaciones arbitrarias donde queda encallada una parte importante de nuestro archipiélago. Por eso desde el 2012 se dijo, el fallo es inaplicable, los límites de Colombia solamente son modificables a través de un tratado de límites ratificado por el Congreso, y por eso ninguno de los elementos de la línea de defensa de Colombia ha reconocido que perdimos el mar. Pero el presidente de la República sí reconoció eso en su discurso, y después de decir eso dice, y vamos a negociar con Nicaragua sobre los derechos del pueblo raizal para pescar, derechos que ya fueron garantizados en el fallo de 2022 por parte de la Corte Internacional de Justicia. Es decir, es por la puerta de atrás abrir el camino para negociar con la dictadura de Nicaragua y eventualmente reconocer la pérdida de mar para que el señor Ortega ejerza soberanía sobre esas aguas. Y yo he dicho, Colombia debe proteger todo su territorio, no se puede ceder un milímetro, y es preferible una tensión diplomática prolongada a ceder un milímetro del territorio nacional. Expresidente, finalmente, frente al gobierno del presidente Petro y lo que va corrido a esta gestión, le pregunto, como en el viejo concurso de televisión, a estas alturas, ¿mejoró, empeoró o sigue igual? Pues yo diría que sigue igual, Gustavo, porque al final del día, ¿qué hemos visto? Primero, ideologización, interés de nacionalizar sectores. Fíjese lo que ha pasado con las transferencias condicionadas. Una cosa absurda, centralizar todo en el Banco Agrario. Nuestro gobierno, el Banco Agrario, también participaba en la entrega de subsidios, pero no era el único. Tenían que garantizarle a la gente que le llegara su platica a su cuenta y no tuviera que ir a hacer esas colas infernales. Lo que hemos visto con el sector de hidrocarburos, lo que hemos visto con la reducción de la inversión en múltiples sectores, lo que hemos visto además con la caída de las ventas de vivienda, lo que hemos visto con la caída de las ventas de vehículos, lo que hemos visto además en la confianza del consumidor, lo que hemos visto tristemente cuando se generan temores de que se van a nacionalizar los fondos pensionales de los que los ciudadanos tienen, los fondos privados, por la vía de llevar hasta 4 salarios mínimos a Colpensiones. En fin, yo veo una serie de cosas, y a eso súmele, por supuesto, la desorientación de la fuerza pública en el territorio, la inflación que ha sido muy alta, y además lo que se vendrá cuando, como lo dijo el ministro de Hacienda, va a poner el precio del diésel al precio internacional. Bueno, vamos a ver cómo todos esos experimentos siguen quebrando el ánimo del pueblo colombiano, y lo que está generando es una gran desazón. Expresidente Iván Duque, muchas gracias por su tiempo para 6 AM, muy amable.